¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la sala de estudios, el conocimiento de sí mismo. Les saluda su hermano Víctor Guzmán, transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México. Les mando un gran abrazo a todos, gracias por estar aquí conectados y por estar interesados en estudiar este tipo de conocimientos herméticos que nos impulsan al despertar la conciencia, a poder eliminar el sufrimiento de nuestra vida y alcanzar algo que es tan natural y humano, que es la felicidad. En esta ocasión el tema que les quiero presentar se titula El Cristo Universal y el Cristo Individual. O sea, que la conferencia se va a plasmar, se va a centrar en un concepto, en una palabra muy común, que es el Cristo. Normalmente cuando escuchamos la palabra Cristo, se nos viene automáticamente en la mente la imagen de Jesús de Nazaret. Pero el objetivo de esta conferencia es que nosotros podamos revalorizar estos conceptos y cuestionar, ¿es Jesús de Nazaret el Cristo? ¿Es el Cristo algo que le pertenece exclusiva y únicamente a este personaje? ¿Es el Cristo algo que existió hace 2000 años, 2020 años? Esto es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es la realidad del Cristo que transciende los conceptos típicos religiosos que a veces son útiles para la mayoría, pero que también son muy limitados? Y nos vamos a ampliar nuestra comprensión acerca de este término que nos invita a entender mejor lo que es el trabajo espiritual y el despertar de la conciencia. Entonces el tema se llama el Cristo Universal y el Cristo Individual. Vamos a estudiar lo mismo, pero en dos diferentes niveles, universal y individual. Entonces, para empezar, nos preguntamos, ¿qué es el Cristo Universal? ¿A qué nos referimos con este concepto? ¿Sí? Nos referimos al Cristo Universal como una inteligencia oculta y misteriosa que está detrás de todas las cosas. Es decir, que el Cristo Universal es una inteligencia, es una energía que no tiene forma, que no tiene color, que no está definida, que es misteriosa, que es sutil, que pasa desapercibida, que no busca llamar la atención, pero que es la causa primera de absolutamente todo lo que existe. Decimos que el Cristo Universal es el creador, el gran arquitecto del universo, como le estudian los masones. ¿Sí? Cuando estudiamos el universo, vemos que tiene un determinado orden y que el universo no pudiera funcionar, que la vida en el planeta Tierra no pudiera existir de una manera diferente a como se encuentra en la actualidad. Hay un orden, hay un poder. La vida tiene una causa, el universo tiene una causa, los planetas tienen una causa. Tienen una inteligencia, tienen un orden, una distancia, una composición, unos minerales que cumplen una función en todo esto que llamamos vida. Bueno, pues estamos hablando que el Cristo Universal es la inteligencia misteriosa y oculta, creadora, que está detrás de todo lo que nosotros llamamos vida. Es decir, que cuando hablamos del Cristo Universal, estamos hablando de algo que popularmente conocemos como Dios. Tal vez se nos enseñó en la religión o en la sociedad a través de la cultura y la tradición a ver a Dios como una persona anciana, más o menos como el de esta imagen, que vive en el cielo y que está mirando a sus hijos y que premia a quienes se comportan como quiere y castiga a quienes se comportan como no quiere. ¿Sí? Pero eso está muy lejos de la realidad.
Esos son conceptos superficiales de las personas que no han aprendido a observar la vida y entender el desenvolvimiento misterioso de esta fuerza inteligente y sutil que llamamos Dios. A pesar de que pudiera tener una imagen, realmente esta inteligencia que llamamos Dios o que llamamos Cristo universal no tiene forma. No pertenece al mundo de la materia, pertenece a los mundos sutiles de la energía. Y por lo tanto no tiene una forma, un color, un rostro en específico. Aunque se le da uno para que nosotros podamos concebirlo hasta cierto punto y poder sentir una conexión con el principio creador que llamamos el Cristo universal. Es lo que decía Evangelion, ¿no? El todo. El todo. Cuando nosotros estamos relajados, vamos a la playa o estamos tranquilos en algún lugar, observando algún paisaje, entonces de repente nos asombramos con la realidad, con la vida, con sus características, detalles, inteligencia. ¿Sí? Cuando vamos a la playa o cuando vamos a un río o cuando subimos una montaña, sentimos que las montañas tienen vida, sentimos que hay una energía, que hay una presencia, hay un paisaje hermoso, las nubes, las aves, el color del sol al atardecer, etcétera, etcétera. Nos sorprendemos y decimos cómo esto tan hermoso puede existir. No puede existir un diseño sin un diseñador. Ninguna pintura puede existir sin ningún pintor. Entonces todo el diseño que nosotros llamamos vida, el diseño de las montañas, de las playas, de los océanos, de las lagunas, de los animales, cuando vemos a lo mejor a una tortuga en cruzar una carretera y de repente nos asombramos y nos paramos a verla. Cuando comemos una fruta, cuando la bajamos de un árbol, vemos esa forma, ese color, ese jugo, ese sabor que tiene. Hay muchas cosas que vemos que nos pasan en la vida, que nos cautivan y que nos llaman la atención y que nos asombran. Esto es lo que llamamos el Cristo universal. Es la inteligencia autora que ha creado todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que tocamos. Cuando miramos el cuerpo físico y su composición y su inteligencia y vemos cómo funciona el sistema respiratorio, digestivo, nervioso, cómo es posible toda la inteligencia que está al mismo tiempo trabajando para que nosotros podamos ocupar este cuerpo físico y nos podamos expresar a través de él. Es asombroso, ni los mejores doctores han podido comprender a profundidad y ciencia cierta cómo está hecho el cuerpo físico, porque tiene una sabiduría que se escapa de la comprensión del ser humano. Entonces, ¿de dónde sale esta inteligencia? Entonces, ¿de dónde sale este orden? Porque el ser humano no creó el sol, el ser humano no creó el mar, el ser humano no creó los animales, ni las plantas, ni las frutas, ni el arco iris, ni las nubes. El ser humano no hizo eso. Y si el ser humano no hizo eso, entonces ¿quién lo hizo? Estamos hablando del Cristo universal, de una inteligencia potente, sutil, misteriosa y creadora. Ojo, misteriosa. Es una característica fundamental del Cristo universal. Nadie puede saber a ciencia cierta, con 100% de precisión, lo que es Dios. Es algo muy misterioso, que concebimos hasta cierto punto, pero que sigue siendo un misterio, que no pertenece al mundo de la forma, por lo tanto puede crear sin ser creado, porque no tiene forma, y lo que no tiene forma no puede ser creado. ¿Sí? Entonces estamos hablando de esto que llamamos Dios. Esto es el Cristo universal, esta inteligencia que está presente en la vida de todos los seres humanos.
Y aquí estamos los seres humanos aquí, en el planeta, viviendo cada quien su experiencia. En este planeta pues está la humanidad. Y tenemos que entender que toda la vida tiene un propósito. Ya que esta, le estamos llamando inteligencia creadora, pues no va a crear sin inteligencia, o sea, vaya la redundancia, o sea, esta inteligencia no es ociosa, no crea nada más porque sí, a ver qué pasa. Todo en la vida tiene un propósito. Lo que pudiera pasar es que nosotros podamos desconocer el propósito y la función que cumple una determinada cosa o un determinado ser vivo en el planeta. Entonces una persona a lo mejor ve unas abejas y piensa que pues son un estorbo. ¿Para qué existen las abejas? ¿Sí? Pero para la persona que ha estudiado las abejas, a lo mejor ha llegado hasta comprender que sin las abejas la vida humana no pudiera existir. Hay quienes confirman eso. Las cucarachas, ¿por qué existen las cucarachas? Para asustarnos, para molestarnos, para correr. No sabemos cuál es la función de una cucaracha en nuestra casa o en el planeta, pero alguna función cumple y por algo están, porque todo en la vida tiene un propósito y esto no excluye a la humanidad. Todo en la vida tiene un orden, todo sirve para algo. Entonces, por ejemplo, las plantas nos dan oxígeno, oxígeno que nosotros respiramos y que cuando sacamos de nuestro cuerpo lo convertimos en otro tipo de oxígeno que les sirve a las plantas también para respirar y vivir. Es una inteligencia increíble, es una armonía que existe en el planeta y en la vida que es sorprendente conocer. Entonces, el ser humano tiene un propósito. Estamos en este planeta por una razón. ¿Y cuál es esa razón? Conocernos a nosotros mismos. Este es el propósito de la existencia. Y es igual para todos los seres humanos, sin importar su ego personal o su personalidad en sí. Es decir, que cada quien tiene sus propios sueños, metas y objetivos en la vida. Hay quien le interesa tener una empresa, a quien le interesa tener un hijo, a quien le interesa viajar por todo el mundo. Bueno, eso es respetable, ¿no? Cada quien tiene sus propios ideales en la vida. Pero más allá de estos ideales personales de nuestro ego particular, existe un propósito para la humanidad, que es la de conocerse a sí mismo. Ya que el ser humano es una mezcla de dos cosas, ego y conciencia. ¿Sí? Del ego sale toda la maldad del ser humano, de la conciencia o del espíritu sale la bondad del ser humano. Y estamos en este mundo para conocernos a nosotros mismos, para conocer nuestro propio ego, para conocer nuestra propia conciencia y para vivir en torno a nuestra conciencia. Y poder manifestar en este mundo la sabiduría y el amor de nuestro Padre. Pero como esto no nos enseñan en la escuela, nadie nos los dice, no sale en las películas, no sale en los diarios, entonces pues no tenemos ni idea de este propósito. Entonces fácilmente nos dejamos llevar por los placeres de la vida. Y nos vamos de fiesta, tomar, fumar, tener sexo, chismes, ver el fútbol, salir a pasear, hacer lo que nos dé la gana. ¿Sí? Nos identificamos con el mundo material, nos identificamos con las bajas pasiones, nos identificamos con nuestra psicología cambiante y sutil, olvidándonos del propósito de nuestra existencia, que es conocer a Dios y a nosotros mismos, que somos una creación de Él o de esa energía.
que no es ni masculina ni femenina, por cierto, no tiene sexo. Entonces nos degeneramos. Venimos aquí, hacemos del mundo una fiesta, nos llenamos de excesos, hacemos lo que nos da la gana, cada quien vive a su manera, todos queremos gozar, fiesta, divertirnos, sacarle provecho a la vida. Y entonces viene posteriormente el sufrimiento. El sufrimiento es una manera en cómo esta inteligencia creadora nos da un aviso de que estamos actuando en contra de sus leyes, de que estamos actuando con ignorancia y con egoísmo. Entonces el sufrimiento no es un castigo, el sufrimiento es un resultado, es una consecuencia de nuestras acciones cuando estamos dormidos en la actividad de nuestro propio ego. El sufrimiento es una señal que nos está avisando que nos estamos alejando de lo verdadero, de lo real y de lo importante en esta vida. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué persona no sufre? Todos estamos sufriendo, todos estamos inquietos, todos estamos ansiosos, estresados por el trabajo, preocupados por el qué dirán, endeudados económicamente, enfermos por los vicios que consentimos. Todos estamos sufriendo de alguna manera y en algún nivel, porque estamos olvidando el propósito por el cual fuimos creados. Y entonces este Cristo universal manda a seres iluminados que toman un cuerpo físico, que vienen al mundo físico para darnos un mensaje, para recordarnos el camino, para recordarnos el por qué estamos en este mundo, para decirnos que hace falta un trabajo por realizar, que es un trabajo interior, que es un trabajo espiritual, que el mundo ha olvidado, porque estamos tan identificados con cambiar de coche, construir una piscina, con viajar a tal lugar, y olvidamos nuestra esencia. Vienen los maestros enviados por esta inteligencia universal, por el Cristo universal, para guiar a la humanidad, para recordarle a la humanidad qué es lo que tienen que hacer. Estas personas vienen en diferentes regiones y vienen en diferentes tiempos. Y hay muchas personas que han venido para cumplir el propósito de guiar a la humanidad. Así, aquí les estoy presentando a tres: al Maestro Jesús, al Maestro Siddhartha Gautama Buda Sakyamuni y al Maestro Lao Tse. Pero existen otros. Y entonces estos maestros vienen a traer la enseñanza espiritual para que nosotros podamos despertar y ascender al reino de los cielos. Despertar conciencia en los mundos superiores. Y cuando dan sus enseñanzas, entonces nos tienen que explicar, de acuerdo a nuestro nivel de entendimiento, lo que es la espiritualidad y lo que es el trabajo interior que nos hace falta por hacer. Y entonces tienen que dar nombres, poner formas, en tratar de explicarse a través de conceptos. Entonces cada personaje, cada maestro, cada profeta que ha venido a la tierra ha tratado de explicarnos, de explicar a la humanidad lo que es el Cristo universal, y cada quien le ha dado un nombre. Entonces, se le ha llamado Jehová, como le llaman los cristianos, Alá, el Tao, como le llaman los chinos, el Padre, el Logos, como le llaman en la Gnosis, y Chimná, como le llaman los mayas, Júpiter, como le llamaban los antiguos romanos, Zeus, como le llamaban los griegos. ¿Sí? Cada vez que viene un profeta, un maestro, le da un nombre al Cristo universal para poder explicar qué es el Cristo universal. ¿Sí? Le tienen que dar un nombre, por lo tanto se convierte en un concepto para que le puedan enseñar a los demás
cómo acercarse a esta fuerza divina y cósmica. Es decir, que cuando hablamos de Jehová, el Padre, Júpiter, Alá, el Logos, el Tao, Itzimná, Zeus, etcétera, 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 de nombres, no estamos hablando de diferentes dioses. Estamos hablando del mismo Dios, pero con diferentes nombres. Entonces, es parte del sueño de conciencia que la gente se esté peleando por el nombre de Dios, que si se llama Jehová o se llama Alá. Y se empiezan a matar entre ellos, porque creen que Alá es un Dios, creen que Jehová es otro Dios, ambos creen que su Dios es el verdadero, que el otro es un Dios falso y que hay que acabarlo. Es parte del sueño de conciencia, es parte de la ignorancia de la gente. Los profetas vinieron a traer el mismo mensaje, en diferente idioma, en diferente región, en diferente tiempo. Cada quien le dio un nombre diferente, pero se refieren al mismo principio cósmico universal. Por ejemplo, si le preguntamos a un cristiano, ¿quién es Jehová? ¿Qué nos va a decir? El Todopoderoso, por ejemplo, el Creador del cielo y de la tierra. Vamos a dejarlo hasta allá. Oye, ahora, vayamos allá a la religión islámica, allá en el Medio Oriente, y vamos a preguntarles, ¿quién es Alá? ¿Qué nos va a decir? Que es todopoderoso y que es el creador del cielo y de la tierra. Y si vamos con los chinos y les preguntamos, ¿qué es el Tao? Y nos dicen que es una fuerza todopoderosa, creador del cielo y de la tierra. Entonces tenemos que entender de que estamos hablando de la misma inteligencia en diferentes nombres, porque son las mismas características. Entonces, los maestros vienen a enseñar lo que es el Cristo universal, el propósito de la existencia del ser humano, entregan el mensaje y le dan cada quien un nombre a esta inteligencia para poderla explicar. Pero solamente vienen por un tiempo y dejan la enseñanza durante un tiempo. Y cuando se van, siempre aparecen otras personas que intentan darle continuidad al trabajo del profeta y se adueñan de las enseñanzas de estos maestros de luz y empiezan a crear una institución en busca de poder político, económico y social, con un montón de tiranía y autoridad. Y distorsión, ¿no? Y por supuesto, distorsión de las enseñanzas. Porque si en el pueblo hay confusión de que Alá es un Dios y Jehová es otro Dios, y entonces hay que destruir al que es falso, si hay esta confusión y esta guerra en el pueblo, son por estos sujetos que se hacen llamar obispos, sacerdotes, etcétera, etcétera, los que ocupan los puestos altísimos de las diferentes religiones. Son ellos quienes traducen mal la enseñanza de los maestros y quienes generan esta división en los seres humanos, generando una guerra religiosa cuando debería de ser lo contrario. Si en la religión islámica van a practicar el amor y en la religión judía van a practicar el amor, entonces se deberían de amar entre sí. Pero no vemos eso. En la religión islámica y judía hay una guerra bien dura, ¿sí? Y todas estas divisiones, guerras, violencia, etcétera, vienen porque hay algunas personas que cuando se van los profetas no aparecen cuando están los profetas, sino cuando se van y quieren ocupar su lugar y sacarle ventaja y lucro al conocimiento, sintiéndose dueños de las enseñanzas de los grandes maestros de la sabiduría universal. Pero Buda no era budista.
Jesús no era cristiano, Mahoma no era musulmán. Ellos eran maestros que enseñaron el amor. El amor era su religión. Ninguno de los grandes profetas ha venido a este mundo a crear una institución. Ninguno. Todos vinieron a entregar la enseñanza de boca a oído dando el ejemplo. Nunca quisieron crecer de una manera institucionalizada, ¿sí? Donde haya seres que están arriba y seres que están abajo, ¿sí? Jerarquías, exactamente, y en donde unos tengan que hacer los que otros dicen. Esto nunca lo hicieron los profetas. Nunca crearon ellos instituciones religiosas, porque sabían bien que la verdad no se puede organizar como tal. Entonces, ¿qué tenemos que saber del Cristo universal? La primera es que es omnipresente, es decir, que es una inteligencia que está presente en todo, en absolutamente en todo, en todos los seres vivos y en todas las cosas. Por lo tanto, si queremos conocer a esta inteligencia creadora para verificar que es real, porque de repente podemos ser ateos, y si somos ateos es respetable, porque de repente los conceptos que hemos recibido de Dios no son reales, son ficticios, y entonces es normal que muchas personas reaccionen con indiferencia, porque les están metiendo una idea de Dios que no existe, que una persona adulta que vive en las nubes. ¿Sí? Entonces, si una persona es atea, se entiende y se respeta, ¿no? Entonces, el Cristo universal es omnipresente, está presente en todas partes, es decir, que cualquier persona puede comprobar su existencia, no como una cosa, con una forma y un color y un peso, sino como una inteligencia. Ya lo expliqué, cuando observamos las nubes, los océanos, los animales, su comportamiento, y vemos, por ejemplo, yo estaba viendo ahí en un video que explica el comportamiento de los animales, cómo un pajarito macho empezaba a bailar y empezaba a mostrar el color de sus alas para enamorar a la hembra. Y eso a mí se me hizo fantástico, cómo surge esa inteligencia que es a veces hasta graciosa. Ahí está. No tenemos que ir a un templo en específico, como nos dicen algunos pseudoespiritualistas, que Dios está en un determinado lugar y no en otro. Eso es mentira. El Cristo universal no pertenece a ningún lugar en específico. Entonces lo podemos encontrar siempre y cuando le prestemos atención, porque es omnipresente, está en todas partes y por lo tanto todo lo ve. Y nosotros también podemos ver esta fuerza si nos disponemos a ella, ¿no? Es omnipotente, es decir, que todo lo puede. De aquí salen aquello que se le conoce como los milagros. Si una persona no conoce los milagros, pues espero que los pueda conocer porque existen. Digo, tienen su explicación esotérica. De una manera superficial se le conoce como milagros. Algo que pasa de una manera inesperada, de una manera espontánea y que es exactamente lo que nosotros necesitábamos en ese momento. ¿Sí? Omnisapiencia, todo lo sabe. Entonces es una inteligencia que si nos conectamos con ella, nos puede hablar y nos puede decir aquello que necesitamos, nos puede dar la información para poder sobrellevar una adversidad, para poder resolver un problema, para poder saber algo que nos hace falta saber. Si nos conectamos con esta fuente cósmica y universal que está en todas partes, podemos acceder a esta información. Ahora, tenemos que entender que este Cristo universal es muy misterioso y que tiene sus propias maneras de manifestarse y de servirnos. ¿Sí? Entonces, uno puede, por ejemplo, conocer al Cristo universal a través de la intuición. Y si uno hace una pregunta sinceramente a través del pensamiento, diciendo, Padre mío, tengo esta pregunta, ayúdame, de repente le llega la respuesta a uno a través de lo que se le conoce como la intuición. O sale uno a la calle y le llega a uno la respuesta
de otras maneras. Uno tiene que prestar atención al mundo exterior porque uno nunca sabe dónde va a venir la respuesta que uno le pide al Cristo universal. Te lo pueden dar en las noticias, en la radio, en una canción, en algún letrero de tráfico, platicando con alguna persona, de repente sale. Tienen que prestar mucha atención, hay que tener muchísima mística. Yo me acuerdo que una vez venía manejando mi automóvil y le hice la pregunta al Cristo universal. Le hice, Padre, le pregunté, ¿realmente tú siempre estás al pendiente de mí? Y lo hice con los ojos cerrados. Y cuando abrí los ojos, había un letrero grandísimo que decía las 24 horas. Ahí me estaba respondiendo el Cristo universal. ¿Y qué era ese letrero de las 24 horas? Pues adelante de mí, curiosamente, había un taxi y en el vidrio de atrás decía en letras pequeñas servicio y en grande las 24 horas. Era un taxi. Pero en ese taxi estaba la respuesta que yo le estaba pidiendo al Padre. Entonces uno tiene que estar pendiente de lo que ve, de lo que escucha, porque ahí están las respuestas. Entonces uno ahí puede evidenciar la realidad del Cristo universal. El Cristo se manifiesta en pro de la evolución de las almas y no de los caprichos de la personalidad. Lo que hace el Cristo universal es ayudarnos a volvernos seres de amor y de sabiduría. Entonces yo no puedo decir, Padre mío, por favor, dame un Lamborghini, porque si eso no va a representar para mí una herramienta de mi evolución, ¿para qué me lo va a dar? El Cristo universal no es ocioso. Por lo tanto, si queremos pedirle algo al Cristo universal, tiene que estar en función de nuestra evolución espiritual y vamos a ver cómo si nos llega esa fuerza o esa información. ¿Sí? Decir, Cristo universal, dame fuerza para poder vencer un vicio. Cristo universal, dame la información para ser mejor persona. Cristo universal, Padre mío, Dios mío, ayúdame con este problema, quiero vivir en paz, ¿cómo lo puedo solucionar? Vamos a ver cómo nos van a llegar las respuestas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la oración. A través de la oración, de una manera espontánea, es como podemos entrar en contacto con este Cristo universal, que no es bueno ni es malo, que no premia a los que van a misa y castigan a los que no van a misa. No, no funciona así. No es bueno ni es malo. Es una energía inteligente y creadora que funciona en pro de la evolución de nuestras conciencias. Víctor, eso tiene que ver también con lo que luego la gente pide, que no haya pobreza, o de que no haya hambre, que no existan las muertes, ¿no? O sea, tal vez no piden un Lamborghini y tampoco piden riqueza, pero sí que se salven y se resuelvan algunos problemas que son importantes para la evolución, ¿no?, de las conciencias. Claro. Normalmente cuando estamos en sufrimiento es porque estamos viviendo en contra de las leyes de la naturaleza. Estamos viviendo con ignorancia. Entonces, si queremos vivir mejor, necesitamos la información que nos va a servir para aprender a vivir con sabiduría. Entonces, una persona que está en la pobreza económica no puede decir, Dios mío, dame dinero, porque si el Dios le diese ese dinero, estaría consintiendo la ignorancia de esa persona. Pero la persona que, por ejemplo, tenga una deuda económica puede decir, por favor, Señor, dame la sabiduría para poder mejorar mis finanzas. Entonces ahí uno puede recibir la información que necesita y si la aplica en su vida, puede mejorar su vida financiera. ¿Sí? Pero hay que trabajar la información porque el servicio del Cristo universal es siempre para la evolución de nuestras almas. Y vamos a hablar ahora del Cristo individual.
Normalmente cuando escuchamos la palabra Cristo viene a la mente Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Pero es el Cristo Jesús de Nazaret. O el Cristo va más allá del personaje histórico Jesús de Nazaret. Eso es lo que vamos a estudiar. Porque así como existe un Cristo universal que está en todas partes, existe un Cristo individual que está dentro de cada ser humano. La palabra Cristo viene del griego Crestos o del hebreo Mashiach, que significa ungido de sabiduría, bañado de sabiduría, o Mesías, que son sinónimos. Un Cristo es un Mesías, pero ese Mesías no es una persona en especial, sino es una fuerza espiritual que una persona es capaz de tener y manifestar. Tenemos que saber que en la vida ha habido diferentes Cristos, como Zoroastro, como Horus, como Lao Tse, como Quetzalcóatl, como el Buda, como Pitágoras. Han existido varios Cristos, ¿sí? Antiguamente, cuando una persona alcanzaba un elevado grado de sabiduría y podía expresar al 100% la sabiduría y el amor de Dios dentro de sí, hacia afuera, hacia su vida, hacia los demás, a esa persona se le consideraba Cristo. Es lo que los budistas, le llaman iluminado, o lo que los chinos llaman el Tao, una persona que ha logrado el vacío iluminador. Tiene diferentes nombres, pero se refiere exactamente a lo mismo. El Cristo individual es esta fuerza inteligente y creadora, poderosa, llena de sabiduría, que está en el universo, pero dentro de nosotros mismos. Nosotros tenemos a Dios en nuestro interior. Y nos volveremos Cristos cuando podamos expresar en nuestra mente, sentimientos y conductas su amor y su sabiduría. Cuando hayamos muerto de nuestras bajas pasiones, traumas, complejos, vicios, etc. Entonces encontramos Cristos en diferentes épocas y regiones. El Cristo no es algo específico del Maestro Jesús. El Maestro Jesús fue un Cristo, pero no el Cristo. No existe el Cristo como tal en una persona generalizada. Jesús fue un Cristo y han habido otros Cristos y podrán venir otros Cristos también a la tierra a seguir ayudando a esta humanidad doliente. Si todos los Cristos merecen el mismo respeto y la misma admiración, porque todos han hecho un trabajo de amor y de sacrificio por la humanidad, cada quien en su región, cada quien en su tiempo, cumpliendo un papel importantísimo para la humanidad. Recordemos que el ser humano es una triada. El ser humano es una triada de cuerpo físico, de alma o mente y de espíritu y conciencia. Este espíritu y conciencia es el Cristo interior que todos tenemos. Pero ya explicamos en este curso que el ser humano solamente tiene actualmente y aproximadamente, es un número arbitrario, el 3% de conciencia libre. Es decir, de toda la sabiduría y de todo el amor que está dentro de nosotros mismos como espíritu, solamente somos capaces de expresar un 3%. Todo lo demás que expresamos del mundo exterior tiene que ver con nuestra alma y con nuestra mente, con nuestra psicología múltiple, en donde están nuestros traumas complejos, defectos psicológicos
ideas, fantasías, recuerdos, toda esta información sin sentido que nos confunde, que nos angustia, que nos generan problemas con los demás, enfermedades, etcétera, pertenece al alma o a la mente y representa el 97% de lo que somos actualmente. Y tenemos el cuerpo físico, que es un vehículo de expresión. Entonces, un Cristo, ¿quién es? Es la persona que a través de un trabajo interior y espiritual ha logrado purificar su alma de toda maldad, de todo el ego. Elimina toda idea, toda fantasía, todo rencor, todo odio, todo disgusto. Purifica su alma y queda transparente como un cristal, de tal manera que la conciencia o el espíritu ya se puede expresar a través del alma y el alma a través del cuerpo físico y por lo tanto en el mundo exterior. ¿Sí me explico? Entonces decimos, los Cristos han venido al mundo a enseñar el camino de la cristificación a los hombres y no a ser adorados. Aquí vamos a romper un concepto muy religioso, con mucho respeto, y lo quiero explicar para que ustedes se lleven algo valioso de esta enseñanza. El Salvador es nuestro Cristo interior, no es el Maestro Jesús como creen algunos. Vemos al Maestro Jesús como el Salvador, pero el Maestro Jesús, como había encarnado al Cristo, hablaba en nombre del Cristo, no en nombre de su vana personalidad. Cuando él decía, yo soy la verdad y la vida, y el que venga a mí jamás tendrá hambre, y el que venga a mí jamás tendrá sed. Esa frase la dijo el Cristo a través del cuerpo y la personalidad del Maestro Jesús. El Cristo utilizó al Maestro Jesús como un vehículo de expresión, pero no es el Maestro Jesús quien nos va a salvar, sino es el Cristo quien nos salva. Y el Cristo está en nuestro mundo interior, esperándonos a que nosotros queramos acercarnos a Él, trabajar en la magnus opus, en la gran obra, ¿sí? Porque del Cristo interior brota la sabiduría y el amor. Y si nos acercamos a nuestro Cristo interior, entonces vamos a dejar de sufrir. Vamos a estar a salvo de sufrimientos, de enfermedades, de conflictos. El Maestro Jesús vino, entregó una enseñanza llena de amor, hizo una gran obra de sacrificio y se fue. Nosotros seguimos aquí, llenos de conflictos, de enfermedades y de sufrimiento. Y que creamos en Jesús no va a desaparecer este sufrimiento. Si queremos que desaparezca el sufrimiento, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Jesús encarnó al Cristo. Nosotros tenemos también que encarnar al Cristo. Entonces el Maestro Jesús, por ejemplo, nos dejó esa enseñanza que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y no en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta enseñanza está centrada para las personas que aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, pero no están viviendo en virtud, no están haciendo lo que el Maestro Jesús enseñó. Entonces, aunque crean que Jesús es el Hijo de Dios, al final todos vamos a ser responsables de nuestros actos y no vamos a ser salvos de absolutamente nada por creer en Jesús. Vamos a ser salvos
cuando hagamos lo que Jesús enseñó, cuando recorramos el camino que Él recorrió. Ahí sí nos vamos a salvar. Aquí lo dice el Maestro Jesús. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El Cristo interior salva al hombre porque lo libera de su ignorancia, de su egoísmo y de todos los sufrimientos que generan. Este es el verdadero Salvador. Y también nos dejan las enseñanzas que dice, el reino de Dios no vendrá espectacularmente ni anunciada que está aquí o que está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de nosotros. Aquí lo dejó el Maestro Jesús. Si aquellos que nos guían dijeren, ver el reino de los cielos, el reino está en los cielos, entonces las aves del cielo los tomarán la delantera. Y si alguien les dicen que el reino está en el mar, entonces los peces les tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando llegues a conocernos a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no nos conocéis a vosotros mismos, estás sumergido en la pobreza y serás la pobreza misma. Evangelio de Tomás. Ahí están las enseñanzas del Maestro Jesús. Tenemos que conocernos a nosotros mismos y dar con esta fuente espiritual de amor y sabiduría y vivir de acuerdo a sus propósitos y abandonar el ego, las bajas pasiones, los odios, los rencores, los vicios. Todo esto hay que dejarlo si queremos vivir en el nombre de Cristo. Y por último, vamos a dejarle lo que dejó Madame Blavatsky, la fundadora de la Teosofía. ¿Sí? Dijo algo muy interesante en relación al Cristo. Dice, para los paganos, ¿sí? Los paganos son las personas que tienen un conocimiento religioso diferente a la dictadura que se empleaba en ese momento. Para los paganos, Crestos significaba un discípulo puesto a prueba, un candidato a hierofante. Hierofante es un maestro de luz lleno de sabiduría. Así se le llamaba en el antiguo Egipto, hierofantes. Cuando el aspirante lo alcanzaba por medio de la iniciación, que ya hablamos aquí, cómo hacer las 5 iniciaciones de misterios mayores, y había sido ungido, se cambiaba su nombre a Cristos, el purificado, sin maldad. Había logrado dominar el ego terrenal, la efímera personalidad de barro y unirla con el espíritu inmortal e indestructible. Por eso a Jesús se le llamó el Cristo, porque era alguien que había logrado realizar este proceso y al juntar las palabras quedó Jesucristo. San Pablo, que era un iniciado, dijo, estoy otra vez en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que significa que toda persona puede encontrar al Cristo en su interior, ya que el Cristo es en realidad un estado de conciencia. Y la segunda venida del Cristo será cuando la gente comience a despertar este estado de conciencia. Los que piensan que la segunda venida del Cristo se refiere al regreso del personaje histórico llamado Jesús, probablemente se queden esperando. Así es, hermanos míos. La segunda venida del Cristo es interior, no es exterior. Se va a dar cuando despertemos la conciencia y nos dispongamos a trabajar y a vivir bajo su función, su poder, su enseñanza y sus propósitos. ¿Qué preguntas quedan? Te pregunta Sauri,
Saori, Ujú. ¿cómo sentir que está dentro de mí el Cristo? Ok, Saori, para eso te entregamos diferentes ejercicios que tú puedes aplicar en tu vida personal y puedes ir verificando tú la realidad de tu conciencia. Cuando estamos hablando del Cristo, estamos hablando de conciencia. ¿Sí? Entonces, hay que aprender a meditar, transformar las impresiones, autoobservarnos, desarrollar la mística. Hay que salir a la calle sin pensar. Cuando salimos a la calle sin pensar, abrimos nuestra mente para que las manifestaciones del Cristo universal penetren y las podamos conocer. Si nosotros salimos a la calle distraídos y con prisa, pasan 7,000 señales del Cristo universal para nosotros y no las vemos. Si aprendemos a salir relajados y atentos, vamos a poder comprender la realidad del Cristo universal. Lo podemos también comprobar a través de la oración, lo podemos comprobar a través de la meditación, lo podemos comprobar a través del desdoblamiento astral, de los sueños, porque en los sueños, que ya vimos el tema del desdoblamiento astral, nos dan orientaciones. Si uno estudia sus sueños, uno puede conocer que es recibir una orientación, una instrucción, y ahí uno puede conocer la realidad del Cristo universal. Te puedo comentar también, Saori, para saber cómo está el Cristo universal dentro de ti, o sea, como el Cristo individual, hay que entender lo que es el espíritu. El espíritu en el ser humano es aquello de donde emana la sabiduría y el amor. Toda la sabiduría que tú tienes, todo el amor que tú tienes y que puedes alcanzar a través de un trabajo interior, proviene de tu espíritu. La mente son puros conceptos, recuerdos, fantasías y comparaciones, nada más. La sabiduría, el amor, la intuición, la misericordia, el perdón, el altruismo, la compasión, son características de nuestro Cristo interior. Dependiendo a qué tan cerca estemos de este Cristo, es la facilidad que vamos a tener de poder expresar en nuestra vida exterior estas cosas, estas cualidades. ¿Sí? Ahí también lo puedes evaluar, Saori. Si quieres, te lo leo. Rafaela pregunta, ¿qué función tiene el ego o para qué lo tenemos? Ok, el ego sirve para sacar la sabiduría. Sí, el ego es importantísimo porque el ego es ilusión. Pero a través de la ilusión alcanzamos la sabiduría, porque la sabiduría viene de la comprensión de la ilusión. ¿Sí? Entonces el ego es nuestro maestro, porque cuando, por ejemplo, nos toca a lo mejor tener un papá que nos maltrató, ¿sí? Si transformamos la impresión residual que nos dejó en la mente y meditamos y trabajamos esa experiencia que a lo mejor pudiéramos vivir de tener un papá tirano, grosero, prepotente, egocéntrico, a través de vivir esa experiencia, aunque sea dura, difícil y dolorosa, podemos entender la importancia del amor. Podemos entender la importancia de educar bien a nuestros hijos, de escuchar a nuestros hijos, ¿sí? Cuando vemos a la gente de la calle que tiene necesidad, sentimos el amor de ayudar a esa gente, ¿sí? Entonces la función del ego es esa, es crear un mundo de desorden, de caos, de conflicto, rivalidad y odio, para que a través de esa experiencia podamos reconocer la importancia del amor, la fraternidad, la unión, la cooperación de Dios. Para eso sirve el ego, para eso sirve la maldad. ¿Sí? Bueno, si no quedan más dudas,
Les estaré pasando la lección escrita, es importante que la lean para que puedan complementar estos estudios con esa lección. Se las debo de pasar entre hoy y mañana en los comentarios para que lo puedan descargar. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme. Si les surge alguna otra duda, pues que me la manden por inbox. Siempre vamos a estar para darle respuesta a sus inquietudes. Gracias por estar aquí. Les mando muy buenas noches y muchísimas bendiciones.